A lo largo de la historia, la tecnología militar cambia constantemente. Sin embargo, la forma como los comandantes dirigen las batallas ha permanecido más o menos inalterable. Las naciones desaparecen debido a su incapacidad para comprender en qué consiste la guerra, incluyendo sus elementos diplomáticos, económicos y sociales. Un gran comandante siempre entiende de una u otra forma cómo se relacionan estas fuerzas. Una franja de tierra en la costa mediterránea de Turquía. Millones de individuos pasan rápidamente por ella sin detenerse a contemplarla. Sin embargo, aquí, hace 23 siglos, Alejandro Magno llevó sus tropas a la victoria contra un ejército por lo menos 6 veces superior. Esta batalla, la batalla de Iso, cambió el futuro de Occidente. Alejandro Magno y la batalla de Iso. Probablemente Alejandro de Macedonia sea el mayor comandante de todos los tiempos. En poco menos de una década forjó un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, a través de la actual Turquía, Egipto, Oriente Medio, Afganistán y Pakistán. El carácter, la imagen o, si se prefiere, el carisma de Alejandro nos ha llegado a través de los siglos en todo su esplendor. Naturalmente, parte de esta popularidad se debe a sí mismo, ya que sin duda supo dar gran publicidad a todas sus hazañas. El simple hecho de que llamara Alejandría muchas de las ciudades de su imperio lo demuestra. Sin embargo, también posee una faceta tremendamente romántica que, junto a su muerte prematura tras haber forjado un imperio tan extenso, le confiere una categoría especial. Antes de la batalla. Alejandro nació en el año 356 a.C., en el reino de Macedonia, al norte de Grecia. Su padre era el rey Filipo II de Macedonia. Filipo dedicó su vida a la conquista de nuevos territorios y a arruinar las ciudades-estado de Grecia. Fue durante estos años turbulentos cuando se formó el carácter de Alejandro. Un día, el rey Filipo recibió un caballo llamado Bucéfalo. El rey y sus amigos probaron el caballo y decidieron que era demasiado salvaje y difícil de domar. Sin embargo, Alejandro se acercó al animal, tomó las riendas y lo encaró al sol, ya que había observado que el animal se asustaba de su propia sombra. Entonces lo montó sin peligro. Su padre lloraba de alegría y cuando Alejandro desmontó le dijo: «Hijo mío, debes encontrar un reino lo bastante grande para tu ambición. Macedonia no es suficiente para ti». Por orden del rey, Aristóteles fue nombrado tutor del joven Alejandro, de 13 años de edad. Le enseñó arte, literatura y música. Después de 3 años, a los 16, regresó a palacio. En cierta ocasión, los embajadores del rey de Persia llegaron a Macedonia y, en ausencia del rey, Alejandro les recibió en su lugar. Habló con ellos con libertad y rápidamente les conquistó.
no solo por su carácter afable, sino también porque no les importunó con preguntas triviales o infantiles, sino que se interesó por la distancia que habían recorrido, la naturaleza de su viaje a través de Persia, la personalidad del rey, su experiencia en la guerra y las fuerzas militares de su país. El rey Filipo instruyó a su hijo en el arte de la guerra. El joven aprendió con facilidad y juntos dirigieron la conquista de Grecia. Sin embargo, un rey como Filipo se crea muchos enemigos, y cuando Alejandro contaba solo 20 años, su padre fue asesinado. En un ambiente de sospechas y recriminaciones, Alejandro fue coronado nuevo rey. Era infatigable, inteligente, valiente, aventurero, y estaba ansioso por conseguir la fama. Era un experto en amar y equipar a sus tropas, y sus palabras animaban fácilmente a sus hombres, devolviéndoles la confianza en sí mismos. Sin duda, en algunos momentos de euforia se equivocó. Es cierto que se volvió más pomposo y arrogante, pero después de todo, era muy joven. Una vez asegurada su posición, el joven y ambicioso rey volvió la mirada hacia el este, hacia Persia, el más tentador imperio de la tierra. Tras meses de preparación, él y un ejército de 35.000 hombres iniciaron la marcha. Posees un ejército profesional, una corte imperial. También posees carros que levantan enormes nubes de polvo. Te acompañan manadas de animales para alimentarte. Te siguen mujeres que se suman a este ejército victorioso. Mercaderes, comerciantes que intentan sacar provecho de esta oportunidad. Te rodean distintos intelectuales, expertos que no quieren perderse esta oportunidad. Te acompaña un cronista oficial, poetas, botánicos que clasificarán las nuevas especies de plantas que encontréis, geógrafos, geólogos interesados en la riqueza mineral, que cuando encuentren betún en Irak, hablarán de ello, lo investigarán, harán experimentos con algún pobre esclavo y lo quemarán. En los periodos de descanso, lo primero que hacía al levantarse era ofrecer un sacrificio a los dioses. Después desayunaba. El resto de la jornada lo pasaba cazando o administrando justicia, planeando estrategias militares o leyendo. Si se encontraba en marcha, pero sin prisa, practicaba el tiro al arco mientras montaba a caballo o montaba y desmontaba de un carro en marcha, y a veces también cazaba zorros o pájaros. A menudo se sentaba a beber vino, pues le agradaba conversar, y a pesar de que en otras ocasiones su compañía resultaba sumamente agradable y sus maneras más delicadas que las de cualquier otro príncipe de su edad, cuando bebía podía tornarse ofensivo y arrogante, instigado por su corte de aduladores. En Babilonia, el rey persa Darío III había sido informado de la presencia de ese joven desvergonzado que invadía su territorio, pero confió en que los nobles de las provincias occidentales le detendrían. A la altura del río Granicus, Alejandro se enfrentó al ejército de los nobles. Con valentía y rapidez, ganó la batalla. Sin embargo, Alejandro aún tuvo que enfrentarse a otra amenaza. En su ausencia, la poderosa flota persa podía invadir fácilmente Grecia y Macedonia. Tenía que destruirla. Puesto que su flota era muy inferior a la del enemigo, decidió atacarlo por tierra.
Ocupando los puertos más importantes, cortó el suministro de la flota neutralizando su poder. Ahora podía dirigirse hacia el interior sin peligro y enfrentarse a Darío. Darío había sabido aprovechar su tiempo, reclutando ejércitos entre sus provincias y alquilando mercenarios griegos. Una enorme potencia formada por 200.000 hombres fue reunida en Babilonia. Puesto que su trono estaba en juego, Darío decidió dirigir su ejército personalmente. El rey de Persia, acompañado por su mujer, su madre, sus hijos y su harén, salió de Babilonia dispuesto a enfrentarse con Alejandro. Mientras Darío se dirigía hacia el norte, Alejandro puso rumbo al sur, guiando a sus 35.000 soldados a través del monte Taurus, hacia las fértiles llanuras de la costa mediterránea. Allí reclutó más hombres. Alejandro vivió de la tierra, aprovechando los bien organizados sistemas de avituallamiento que alimentaban las capitales de provincia persas. Alejandro era suficientemente fuerte como para apropiárselas y explotarlas. Así es como mantenían la marcha él y su ejército. En determinados momentos hubiera sido muy difícil para sus soldados dar marcha atrás porque no habrían encontrado ningún tipo de alimento. Se había apropiado de las reservas de las ciudades para alimentar a sus hombres y ahora su ejército debía seguir adelante. Encontrándose muy próximos en el extremo nordeste del Mediterráneo, los dos ejércitos acamparon en ambas laderas del monte Amanus. Darío había decidido luchar en una ancha llanura, donde su ventaja numérica resultaría decisiva. Esperó allí. Pero Alejandro no se presentó. Con la inminente llegada del invierno y las reservas de comida cada vez más menguadas, Darío no tenía otra opción que levantar el campamento e ir en busca de su enemigo. Alejandro inició la marcha a lo largo de la costa y, sin saberlo, mientras Darío se dirigía al norte, Alejandro lo adelantó por el otro lado de las montañas en dirección al sur. Al llegar a la pequeña población de Iso, Alejandro decidió acampar para que los heridos y enfermos se recuperaran antes de reemprender la marcha. Cuando Darío llegó a la costa, se sorprendió al constatar que Alejandro lo había adelantado. Apresurando la marcha para alcanzarle, llegó a Iso, donde cortó las manos de los soldados enemigos enfermos para que nunca volvieran a enfrentarse a él. Y siguió rumbo al sur, hasta detenerse en la orilla norte del río Pinarus. Alejandro se sorprendió enormemente al recibir la noticia de que los persas le seguían a pocas jornadas de distancia, pero, impasible, se limitó a dar media vuelta con su ejército. Los movimientos y decisiones previos a la batalla de Iso revelan en Alejandro a un gran comandante. En primer lugar, su decisión de provocar una gran batalla como único medio para conseguir los resultados que esperaba de aquella campaña, a pesar de que evidentemente se enfrentaba a un ejército muy superior, fue una decisión determinante. Pero un aspecto previo a la batalla de Iso que me parece particularmente admirable es cómo conservó la calma ante la inesperada noticia de que Darío y su ejército no se encontraban delante de él, como pensaba, sino detrás. Normalmente descubrir que el enemigo opera en nuestras líneas de comunicaciones es una noticia alarmante. Sin embargo, Alejandro se puso inmediatamente a trabajar para sacar partido de aquella insólita circunstancia. Al día siguiente, al amanecer, Alejandro avanzó hasta divisar en el horizonte la silueta de su formidable oponente. Las tropas enemigas eran por lo menos 6 veces mayores que las suyas. Darío había conseguido un enorme ejército con unos 10.000 jinetes y 200.000 infantes. Alejandro disponía de unos 5.000 jinetes y solo 30.000 infantes. Sin embargo, estaba convencido de que antes del final del día su oponente habría sido totalmente derrotado. La batalla.
La batalla de Iso cambió el curso de la historia. ¿Cómo podría Alejandro derrotar una fuerza tan superior en este tramo del río? El ejército. Alejandro estaba en deuda con su padre. El rey Filipo había entrenado a sus soldados para que marcharan con rapidez y lucharan con destreza. Durante un año creó un ejército profesional sin igual. Por primera vez en la historia nos encontramos con ejércitos organizados. Cuando decimos por primera vez en la historia, evidentemente nos referimos a un amplio periodo. Los antiguos egipcios, los hititas y muchos otros imperios contaban con ejércitos mucho antes que Alejandro. Sin embargo, durante este periodo se detecta una incipiente sofisticación que seguirá desarrollándose en la misma línea a lo largo del milenio siguiente. Las categorías dentro del ejército son claras: soldados, caballería, infantería, artillería que disparaba los rudimentarios artilugios de la época y convoys de avituallamiento. Todos los medios necesarios para mantener en funcionamiento un ejército como por ejemplo el de Napoleón ya aparecen en tiempos de Alejandro. Caballos y hombres resplandecían, no por el oro ni por las alegres vestiduras, sino por el hierro y el bronce de sus armas. Aquel era un ejército dispuesto a mantener su posición y a seguir ciegamente a su líder. Un ejército no sobrecargado de equipaje y utensilios, sino esperando ansioso las órdenes de Alejandro. Un ejército capaz de acampar en cualquier sitio y de alimentarse con cualquier cosa. Además de la caballería y la infantería de vanguardia, ambos ejércitos estaban dotados de un cuerpo de honderos, arqueros y tiradores de jabalina, cuya misión consistía en incitar al enemigo antes de que empezara la auténtica batalla. Pero la parte esencial del ejército era la infantería, y en este sentido Alejandro jugaba con ventaja, ya que los persas utilizaban un sistema de lucha tradicional. Se trata de un sistema defensivo para el cual la infantería va muy equipada. Armados con una lanza y un escudo circular y colocados hombro con hombro, los soldados luchan con la lanza por encima de la cabeza, aprovechando los huecos formados entre los escudos redondos. Se trata de una formación altamente defensiva. En cambio, los macedonios habían desarrollado otra técnica totalmente distinta, esencialmente ofensiva. En esta formación, los soldados van armados con una larga pica de 6 metros de largo que sostienen con las dos manos bajo el brazo. Debido a su longitud, las puntas de las 5 primeras filas sobresalen de la falange. En consecuencia, cuando se inicia la carga, el enemigo debe avanzar unos 5 metros antes de tener acceso a la primera persona de la falange, y esta, a su vez, le aplasta literalmente como si fuera un tanque. Tácticas. Una vez llegados al campo de batalla, el éxito de esta a menudo depende de cómo son desplegadas las tropas. Darío confiaba en su superioridad numérica. Organizó su infantería en formación de defensa, en la empinada orilla del río, concentrando toda su caballería, unos 10.000 hombres, cerca del mar. Esta debía iniciar el ataque a través de los bajíos de la desembocadura del río y rodear a los macedonios por detrás. Creo que Darío pensó que podría acabar con el enemigo, colocando la caballería en el extremo derecho, en la playa, y que podría arrasar a la caballería enemiga, arrollando aquel frente macedonio. Creo que Darío pensó en la forma de organizar a sus tropas, y lo hizo con bastante lógica. El hecho de que perdiera la batalla se debe a que se enfrentaba a un hombre cuyo genio militar era insuperable.
Entonces, Alejandro distribuyó sus tropas. A pesar de la inferioridad numérica, la estrechez de la llanura, solo 3 kilómetros separaban el mar de las montañas, le permitió formar una línea de tropas continua a lo largo de todo el río. Alejandro sabía que Darío intentaría rodearle y reforzó la caballería en aquel flanco para contener a los persas. Sin embargo, si quería ganar la batalla, debería atacar. Observó que el flanco persa cercano a las montañas era débil. Si conseguía romper aquellas líneas enemigas, podría intentar un ataque directo sobre el propio Darío. El rey era el alma del ejército, y si Alejandro conseguía matarle o hacerle prisionero, era casi seguro que el vasto ejército al que ahora se enfrentaba quedaría desarmado. En las antiguas batallas, la posición de honor se encontraba siempre a la derecha, y la flor innata del ejército ocupaba siempre esta posición. En la falange, el comandante siempre se coloca a la derecha. Es el sitio de honor. Desde él, la graduación va descendiendo hacia la izquierda. Durante la época en que Alejandro consiguió la victoria sobre Persia, ya se empezaba a intentar atacar el flanco enemigo en aquella posición, y eso es lo que Alejandro pretendía: lanzar el grueso de su caballería sobre aquel flanco, demoliendo la cohesión del ejército enemigo y facilitando la entrada en acción de la infantería. Alejandro asumía un riesgo considerable en este liderazgo personal. Si muriera, quiero decir, su posición dentro del ejército era tan importante que resultaba irreemplazable. Pero se daba cuenta de que para ganarlo todo era preciso arriesgarlo todo, incluyendo su persona. Sin embargo, el hecho de que lo preparara todo con tanta precisión revela que se trataba de un gran comandante. Psicología. Bueno, creo que debemos distinguir entre ser autoritario y ser autocrático. A veces se tiende a confundir ambos términos, cuando en realidad son prácticamente ideas opuestas. Las personalidades autoritarias tienden a ser rígidas, cerradas, obsesivas, avaras, terriblemente inhibidas, en especial inhibidoras de sus instintos sexuales y agresivos, sin imaginación y conservadoras con C minúscula, convencionales y conformistas. Alejandro, como la mayoría de grandes comandantes militares, no tenía ninguno de estos defectos. Su juventud añadía grandeza a sus éxitos, ya que a pesar de su corta edad, siempre estaba a la altura de las circunstancias. Conocemos algunos detalles, en general considerados triviales, pero que para los soldados resultaban muy importantes. El hecho de que siempre se entrenara con sus hombres, que su aspecto fuera muy parecido al de cualquier otro ciudadano y que tuviera la energía de un soldado, son características tanto si eran naturales como estudiadas que a los ojos de sus hombres le convertían en objeto de su afecto y de su temor. Los dos ejércitos se observaron mutuamente. El campo de batalla estaba lleno de hombres que durante semanas habían cruzado tierras extrañas para enfrentarse a un enemigo al que nunca habían visto. Ahora se preparaban para luchar. Antes, como ahora, muchas batallas estaban ganadas o perdidas antes de empezar. Para ganar es preciso que las tropas deseen la lucha y, si es necesario, la muerte. Muchos tenían miedo, estaban aterrorizados. Su comandante y los oficiales debían infundirles valor. Antes de que se lanzara la primera flecha o la primera piedra, la disciplina y determinación de las tropas podía determinar el resultado de una batalla. Alejandro llamó a sus oficiales y apeló a su valor durante la batalla. Recordad, les dijo, mantened la disciplina en los momentos de peligro. Avanzad en el más estricto silencio y cuando llegue el momento, aullad y sembrad el temor a Dios en los corazones enemigos. Recordad, de la conducta de cada uno depende el éxito de todos.
Nuestros enemigos son hombres que, durante siglos, han vivido cómodamente sin preocuparse. Nosotros, los macedonios, hemos trabajado mucho en la escuela del peligro y de la guerra. ¿Y qué me decís de los dos comandantes? Ellos tienen a Darío, vosotros a Alejandro. Valor. Creo que lo que nosotros como soldados más admiramos en Alejandro es su valor. Y no me refiero simplemente a su valor físico, sino a su valor moral. Era un hombre muy valiente. Fue herido por casi todas las armas de guerra de la época y, a pesar de ello, dirigía a sus hombres literalmente desde el frente. En sus asaltos a ciudades, era el primero en escalar las murallas. Mediante un acto de voluntad deliberado, pasaba por las mismas situaciones de peligro que sus hombres. Hubiera sido capaz de tirar su agua si supiera que ellos no tenían. Así que físicamente era duro, muy duro. Un hombre muy impulsivo y muy valiente. El éxito le había hecho perder el miedo y le había convencido de que poseía un don divino. Buscaba la gloria en la batalla porque creía firmemente que en la gloria residía la inmortalidad. Alejandro es el final de una lista. Es el último de los generales que dirigían los ataques. A causa de ello ha sido criticado por los historiadores, incluso por algunos historiadores. Y fijaros en los otros que aparecen junto a él. Pirus, Aníbal, César. Ellos nunca estaban al frente del ataque, siempre lo dirigían desde la retaguardia, por lo que no podían ver qué estaba ocurriendo y ordenar las maniobras oportunas para equilibrar las fuerzas. Naturalmente, Alejandro no podía actuar así. Todos los grandes generales, en algún momento de sus vidas, creen que son infalibles porque los dioses les acompañan y que, por lo tanto, pueden hacer cuanto les plazca y no fracasarán. Alejandro no fue una excepción a esta autoconfianza exagerada. Atacaré, y puesto que soy Alejandro Magno, venceré. Los filósofos griegos debatieron la cuestión. ¿Era Alejandro realmente grande o sencillamente tenía suerte? Y discutieron estas tonterías desde ambos puntos de vista. Si se tratara simplemente de suerte, entonces nos encontraríamos con algún otro comandante que habría sido capaz de conseguir lo mismo que Alejandro. En cambio, si estudiamos a los otros grandes comandantes de la antigüedad como Aníbal, vemos que se le acercan, pero que acaban por ser derrotados, mientras que Alejandro nunca perdió una batalla. Se fijó increíbles objetivos, retos y competiciones para demostrar su heroicidad, y de todos salió victorioso. Alejandro se enfrentó al mayor reto de su vida. Desde su posición, a la derecha, al mando de su caballería de élite, veía los distintos rangos de su ejército. A pesar de la desventaja numérica, confiaba en la victoria. De pronto empezó la batalla. Alejandro dirigió su ataque. Los arqueros y la infantería persa se doblaban ante el avance del enemigo. Simultáneamente, el grueso de la caballería de Darío iniciaba su asalto junto al mar. Pero Alejandro había preparado refuerzos suficientes para contener el ataque. Tan pronto como las caballerías se encontraron peleando, la falange inició su intento de cruzar los bajíos del río. La orilla y las aguas eran un obstáculo importante. La lucha resultó confusa y desesperada.
La sangre corría a borbotones, ya que los dos ejércitos estaban tan próximos que se atacaban cuerpo a cuerpo, dirigiendo sus armas contra la cara del enemigo. Era imposible que los tímidos o los cobardes no entraran en acción. Se encontraban en una lucha cuerpo a cuerpo, permaneciendo en el mismo punto hasta que, una vez eliminado el enemigo, quedaba espacio libre para avanzar. Solo lo conseguían si le tumbaban. Pero, cansados como estaban, debían enfrentarse continuamente a nuevos adversarios, y los heridos no podían abandonar la batalla como en otras ocasiones, porque por delante el enemigo se lo impedía y por detrás su propio ejército. Una vez derrotado el flanco izquierdo, cerca de las colinas, Alejandro se dirigió hacia Darío. La infantería persa se había dispersado antes de la carga de Alejandro, pero la guardia personal del rey luchó hasta el final. Ante tal amenaza, el rey abandonó. Tal como había pronosticado Alejandro, el ejército persa perdió el valor y siguió a su rey. La retirada es el punto más débil de un ejército. En la angustia y confusión, miles de persas fueron aplastados por sus propias tropas o muertos por los macedonios. Tras la batalla. La tienda de Darío, llena de tesoros, hermosos muebles y siervos ricamente vestidos, fue reservada para Alejandro. Tan pronto llegó, se quitó la armadura y se dirigió hacia el baño diciendo: «Lavémonos el sudor de la batalla en el baño de Darío». «No, ahora es el de Alejandro», corrigió uno de sus compañeros. El conquistador se queda con las posesiones del conquistado y puede considerarlas suyas. Cuando Alejandro entró en el baño de Darío y vio las jofainas, los jarros, los cofres y las bañeras, todo finamente labrado en oro, y percibió que la habitación estaba agradablemente perfumada con especies y esencias, se volvió hacia sus compañeros y dijo: «Así que, según parece, en esto consiste ser rey». Entre los prisioneros se encontraban la madre de Darío, su mujer y sus hijos. Esperaban ser violados y asesinados, pero Alejandro les informó que, contrariamente a sus expectativas, recibirían el respeto que merece la realeza. Después se dedicó a sus hombres. Por orden de Alejandro, todos los muertos fueron enterrados con sus armas y su equipo la mañana siguiente a la batalla. Y sus padres e hijos en Macedonia quedaron exentos de pagar sus impuestos. Mostró gran preocupación por los heridos. Les visitó a todos y examinó sus heridas, preguntando a cada uno cómo y bajo qué circunstancias habían recibido la herida, permitiendo que cada uno le contara su propia versión, exagerada a placer. En primer lugar, esta batalla le convirtió definitivamente en un gran comandante. Hasta aquel momento quizás simplemente había tenido suerte, pero en esta batalla apareció como un gran comandante flexible y capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, capaz de vencer a un enemigo numéricamente más superior. Ello también pone de manifiesto una de sus facetas menos conocidas. Se trata naturalmente del aspecto cortés manifestado en su trato hacia la familia real persa, que debemos contrastar con la dureza con que persiguió y eliminó a muchos de los más altos cargos del ejército enemigo.
Por ello, debemos pensar que tenía un instinto cortés hacia las personas importantes, pero que su máximo objetivo en la batalla era eliminar al ejército enemigo y nada podía detenerle. Desde tierras lejanas, Darío envió un mensaje ofreciendo todo su territorio al este del Éufrates a cambio de la paz. Aconsejado por su general Parmenio que aceptara, Alejandro contestó que si él fuera Parmenio aceptaría, pero que como era Alejandro, declinaba la oferta. En cambio, siguió avanzando metódicamente por la costa con el fin de acabar con la flota persa, tomando los puertos todavía no conquistados. Ninguna ciudad consiguió resistirle. Sus enemigos, excepto si eran políticamente valiosos, fueron crucificados o vendidos como esclavos. Al norte de Egipto, en la desembocadura del Nilo, fundó un nuevo puerto, Alejandría. Después siguió su ruta hacia el este, persiguiendo a Darío. Le dio alcance en Gaugamela. Darío había perdido a muchos de sus mejores soldados en Iso. De hecho, a aquellas alturas ya estaba derrotado. En la siguiente batalla, Alejandro volvió a vencerle. Aunque ya no habría más conflictos, Darío fue asesinado por sus propios oficiales. Alejandro consolidó sus victorias asegurándose la lealtad de los vencidos. De este modo, los gobernadores provinciales pudieron mantener su posición con solo aceptar esta regla. Los soldados persas fueron reclutados por su ejército y Babilonia se convirtió en la capital del imperio. Animó a sus hombres para que se casaran con mujeres persas. Incluso él mismo, a pesar de tener un compañero estable toda su vida, se casó con la hija de Darío. Los jefes, dijo, no deben sentirse superiores a sus subordinados. En contraste con la actitud de los antiguos griegos, que se sentían superiores a los persas, Alejandro mostró un considerable respeto por este pueblo. Respetó a las mujeres de la realeza capturadas en Iso, tratándolas de forma tan cortés que le dedicaron su afecto el resto de sus vidas. La madre de Darío se suicidó tras la muerte de Alejandro. Del mismo modo, se ganó el respeto y el afecto de los hombres. Consiguió ponerles de su lado, lo que permitió una alianza con la nobleza persa que administraba las provincias. Gracias a esta, consiguió la lealtad de la baja nobleza, de la caballería y de la infantería. Y por lo tanto consiguió el control de Persia según sus intereses. Alejandro no se conformaba con el imperio de Darío. Tenía apenas 20 años y estaba ansioso por explorar nuevos territorios y conquistarlos. Aristóteles, su tutor, le había enseñado que el mundo se extendía desde Europa hasta la India. Su ambición no estaría satisfecha hasta que el mundo conocido estuviera bajo su control. En los 5 años siguientes, guió a sus hombres hacia el este, luchando contra la naturaleza y contra las guerrillas de las tribus hostiles. Cada nuevo reto era afrontado con inventiva y tenacidad. Ayudados por cuerdas, escalaron empinadas cimas y cruzaron ríos utilizando como flotador pieles de animales hinchados. Nada ni nadie podía vencerle. Aunque mientras seguía avanzando hacia el este, nunca olvidó asegurar sus conquistas, dejando tras de sí numerosas ciudades con su nombre. A estas alturas, los veteranos de su ejército se sentían ya demasiado lejos de su hogar. Estaban deseosos por regresar y disfrutar de sus riquezas y de su nueva condición social. Aquellos soldados del Mediterráneo nunca habían vivido un monzón y las continuas lluvias les desanimaban. Alejandro se vio obligado a dar media vuelta y regresar a
Todavía sin conocer la derrota, empezó a planear nuevas campañas en Arabia y el norte de África. Pero en junio del año 323 a.C., con solo 32 años, debilitado por las numerosas heridas, las fiebres y probablemente incluso envenenado, falleció. Fue noble y valiente, pero también podía ser despiadado y tiránico. Incluso en su círculo más íntimo, los sospechosos de traición eran ejecutados, entre ellos su general Parmenio y su cronista personal. A pesar de ello, nunca perdió el afecto y la lealtad de sus hombres, dispuestos a seguirle hasta el fin del mundo. Su capacidad para alentar a sus tropas es algo muy importante, aunque resulta difícil evaluar hasta qué punto se dejó guiar por el ejército heredado de su padre, un ejército de soldados profesionales con mucha más experiencia que él. Su mayor baza era su personalidad, capaz de hacerse con la absoluta confianza de sus hombres y su capacidad para tomar decisiones rápidamente. En primer lugar, resulta interesante comprobar cuántos comandantes a lo largo de la historia vieron en Alejandro un modelo a seguir. En especial Julio César. Me pregunto por qué será. En mi opinión, ello se debe sobre todo a la magnitud de sus éxitos. Aquel enorme imperio conquistado con un ejército relativamente pequeño, que partiendo de Macedonia conquistó todo el territorio desde Grecia hasta la zona norte occidental de la India. Es simplemente una idea sorprendente, solo hay que mirar al mapa para darse cuenta. Y en segundo lugar, creo que los futuros comandantes quedaron fascinados por su juventud. Recuerdo que César se quejó del hecho de que él ya tenía 40 años cuando le llegó su oportunidad de pasar a la historia. En cambio, Alejandro murió antes de los 33, dejando tras de sí un fabuloso imperio. Esto también ha fascinado a los generales. Sin embargo, en el plano práctico, creo que le admiraban por su trato con la tropa, la forma como, hasta cierto punto, consiguió controlar las circunstancias, o como mínimo, modelarlas hasta que fueran de su agrado. Después de su muerte, el imperio de Alejandro Magno se desmembró. Pero su legado resultó duradero. Sus conquistas habían abierto vías de influencia para la cultura griega y occidental, y el intercambio entre culturas dejaría su huella en las civilizaciones asiática y europea. Aunque sus errores han sido olvidados, sus éxitos extraordinarios le convirtieron en una leyenda. Durante más de 2000 años ha sido considerado el primero y el más grande de los comandantes.